Quisiera comenzar con esta pregunta. ¿Quién de los presentes ama a la gente falsa? ¿Acaso les gusta la gente falsa? ¿No? ¿Se entiende, no? Como que nadie quiere a un falso. Nos atrae la autenticidad, la transparencia a la gente real. Existe algo en nuestro interior que se resiste a lo falso, pero a menudo creo, al relacionarnos con Dios, tenemos esta idea de que Dios es de alguna manera diferente. Pero Dios tiene igual corazón. Dios se siente atraído por la autenticidad y nos llama a ella. Incluso ante Él, aun en formas bastante caóticas. El centro del sermón es esta imitación. Dios nos hace una invitación a Él con nuestro desorden. Dios nos hace una invitación a Él con todo de nuestro lío. Empezamos la semana pasada la serie sobre el libro de Salmos. El cancionero del alma se llama esta serie de sermones. Y comenzamos la semana pasada en el Salmo 1 y 2. Les animo a que si se perdieron el del pastor Greg, un sermón fantástico, regresen a verlo. Es un gran inicio de serie. Lo que encontraremos a medida que avancemos por el libro de Salmos es que uno de los dones que el libro de Salmos tiene para nosotros es que es una invitación a enseñarnos a orar, a hablar con Dios. Y lo hará de formas realmente sorprendentes. Así que el salmo en el que vamos a entrar hoy es el Salmo 3. Es un salmo de lamento. Resulta sorprendente que existan 150 salmos y según cómo los clasifiques, 58 a 65, o sea que más de un tercio de los salmos son de lamento, de clamar, de dolor, de orar a Dios en momentos de necesidad, de aflicción, de dolor, de pena, un salmo de lamento. Así que vamos a navegar por el Salmo 3 y vamos a leer el Salmo 3. Luego vamos a volver y veremos la historia de fondo de lo que ocurre en el trasfondo del Salmo 3. Y después regresaremos al Salmo 3 para aplicar el mensaje. Abramos nuestras Biblias en el Salmo 3 y leamos este salmo de lamento. Ahora, lo que hallaremos al inicio de muchos salmos es una pequeña inscripción introductoria. Está en el original. Curiosamente, el Salmo 1 y 2 no lo tienen, como dijo Greg la semana pasada. Comienza de esta manera, un salmo de David. Un salmo de David. Existen dos tipos de salmos en el libro. Una canción o en hebreo un ser. O en este caso tenemos un tipo diferente, un mitzvah. Ahora, un ser es una canción sin acompañamiento. Un mitzvah, es un salmo con acompañamiento. Es una canción hecha para ser cantada. Sería como la canción de alabanza que acabamos de cantar con el acompañamiento, los instrumentos musicales detrás. Desafortunadamente, quizás en el cielo algún día sepamos cómo sonaban las canciones originalmente, pero no conocemos su sonido original. Pero aquí está la canción. Y luego dice esto, así que es un salmo de David. David es el escritor más prolífico de salmos. Descubriremos que muchos de los salmos fueron escritos por él. David es un rey de Israel, el mejor rey de Israel. De hecho, vamos a aprender algo de su historia incluso hoy. Y luego dice esto, cuando huyó de Absalón su hijo. Ahora, en este caso, nos proporciona las circunstancias en las que fue escrito el Salmo. Les animo a asegurarse de leer esa inscripción mientras recorren el libro de Salmos y aprenden sobre el Salmo antes de leerlo. No siempre, de hecho, es poco frecuente que obtengamos una nota sobre el contexto histórico. Pero no olviden, eso no significa que no haya un contexto histórico para cada uno de los salmos. Cada uno de los salmos tiene una historia detrás. Y este que leeremos tiene una historia bastante caótica. Así que vamos a leer el Salmo 3. Oh Señor, qué numerosos son mis enemigos. Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mi alma, no hay salvación para él en Dios. Selah.
ahí está el primer Selah. Tendremos muchos a lo largo del libro. Es interesante. Es una palabra hebrea. No está traducida porque no comprendemos del todo lo que significa. Es probable que sea una notación musical, tal vez una pausa en la música, pero aquí está ese término, Selah. Pero tú, oh Señor, eres un escudo a mi alrededor, mi gloria y quien levanta mi cabeza. Clamé a gran voz al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Selah. Me acosté y dormí. Desperté, pues el Señor me sostuvo. No temeré a miles de personas que se han puesto contra mí. Levántate, Señor. Sálvame, oh Dios mío, pues golpeas a todos mis enemigos en la mejilla. Rompes los dientes de los impíos. La salvación es del Señor. Tu bendición sobre tu pueblo. Selah. Salmo de David, Salmo 3. Vamos a entender un poco el contexto de lo que sucede aquí. Dice cuando él huyó de Absalón, su hijo. Permítanme presentar a David y Absalón. David II, rey de Israel después de Saúl. Tiene desafortunadamente muchos momentos culminantes en su vida, muchos aspectos en los que es justo y muchos de quebranto e injusticia. Uno de los lugares, de los muchos lugares de quebranto e injusticia en la vida de David es en el área de la sexualidad. Así que sus muchas vidas, similar a los otros reyes a su alrededor en el antiguo cercano oriente. Él adopta esa práctica que conduce a mucho quebranto. Y una de sus esposas, su nombre es Maaca. Su papá es el rey de Jesur, un reino al noreste de Israel. Voy a mostrarnos un pequeño mapa aquí para darnos una idea de dónde Absalón viene, y así que este es el mar de Galilea, y luego justo al este de eso está el reino de Jesur. No sorprende que un rey hiciera una alianza matrimonial con un reino cercano. Y así que entonces esta esposa, Maaca, tiene hijos nacidos de ella, de David. Y uno de ellos es Absalón. Absalón tiene también una hermana. Se llama Tamar. Ahora, antes de pasar a Tamar, solo una pequeña cosa sobre Absalón que aparece en su historia. Es solo para darles una imagen de Absalón. Es que Absalón es un buen tipo. A menudo en las Escrituras no obtenemos descripciones físicas de las personas de las que hablan, pero sí tenemos a Absalón. Así que les voy a dar una imagen de Absalón el apuesto. Aquí tenemos 2 de Samuel 14, versículo 25. Ahora, en todo Israel no había nadie que fuera tan alabado por su hermosa apariencia como Absalón. Era el hombre más apuesto que había por ahí. Desde la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza no había defecto en él. Es un hombre muy apuesto. No sé qué significa tener unas plantas de los pies hermosas, pero él las tenía. ¿Vale? Sé lo que es tener una corona hermosa en la cabeza. Yo no la tengo, él sí. Él tenía mechones fluidos. Es un tipo guapo, pelo largo. Incluso las plantas de sus pies se veían geniales, ¿verdad? Este tipo es un galán, ¿de acuerdo? Y su mamá es una princesa de Jesur. Tiene una hermana llamada Tamar y aquí la historia se vuelve oscura. Tiene un medio hermano llamado Amnón, así que el papá de Amnón, el mismo papá, es David. Entonces David tiene tanto a Tamar como a Absalón de parte de Maaca. También tiene de otra esposa un hijo llamado Amnón. Amnón empieza a sentir lujuria por su media hermana Tamar. Eventualmente la atrae, la atrapa y la viola. Absalón está furioso. David está triste, pero no hace nada. Veremos uno de los grandes defectos de David en esta historia. Uno de los puntos donde existe esta gran herida en Absalón es la pasividad de David. De hecho, vamos a ver a estos dos personajes chocar y de hecho sacan lo peor de cada uno. David es un hombre pasivo hasta el punto del pecado muchas veces. Absalón es un hombre de acción también hasta el punto del pecado muchas veces en la historia. De hecho, puedes imaginar que Absalón en realidad está reaccionando a menudo contra su papá
queriendo no ser el hombre pasivo que es su padre. David se lamenta por la violación de su hija Tamar. No hace nada y la amargura comienza a crecer en el corazón de Absalón, hasta el punto de que comienza a planear el asesinato de su hermano Amnón. Y así lo planea. Después de 2 años, tiende una trampa a su hermano, lo aparta, prepara todo y asesina a su hermano Amnón. Ahora hay una violación en la familia, un asesinato, hermano contra hermano. Absalón ha asesinado a Amnón y Absalón escapa al hogar de su abuelo en Gesur. Huye al noreste, fuera de Israel, a un lugar seguro, en Gesur, y allí se queda. David se aflige. La pérdida de su hijo Amnón. Se lamenta por la partida de su hijo Absalón, pero no hace nada. Nada. Sin palabras. No trae a Absalón de regreso para hacer justicia. No trae a Absalón de regreso para la reconciliación. Nada. No hace nada. Y como hace con Tamar, se sienta pasivamente. Y Absalón sigue acumulando rencor. Y mientras él se enfurece, Joab, quien es el comandante militar principal de David, ve lo que está pasando entre Absalón y Joab y quiere traer la reconciliación entre los dos. Así que eventualmente convence a David de traer a Absalón de regreso y David más o menos lo hace. Él permite, él dice: Absalón, puedes regresar al reino, solo no regreses a mi palacio, no puedo verte. Y así Absalón regresa y se queda languideciendo en Israel. No se ha reconciliado con su padre. No hay arrepentimiento, no hay perdón, no hay justicia, no hay nada de nada. Él solo está ahí y y continúa simplemente revolviéndose y esforzándose en la frustración como: yo no sé dónde estoy. No sé si estoy bien con eso, no sé si la venganza caerá sobre mí por mi padre o mis hermanos, no sé qué pasará. Solo necesito saber dónde estoy. Joab, ¿me dejarías hablar con mi padre? Joab, ¿me dejarías? Él sigue preguntándole a Joab. Joab sigue evitándolo y Absalón, como suele hacer, decide tomar las cosas en sus propias manos y quema los campos de Joab. Así llama la atención de Joab. Quema sus campos. Joab dice: vale, hermano, tienes mi atención. Y así conversan. Y Joab dice: vale, te pondré en contacto con tu padre. Retomemos la historia aquí. Estamos ahora en 2 de Samuel 14, empezando en el versículo 32. Absalón respondió a Joab: mira, te envié un mensaje. Ven aquí para que pueda enviarte ante el rey, para preguntar por qué he venido de Gesur. O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? No es diferente, como podría estar todavía con mi abuelo allá en Gesur. Sería mejor estar allí todavía. Ahora, por lo tanto, déjame ir a la presencia del rey, y si no hay culpa en mí, que él ponga lo siento, y si hay culpa en mí, que me dé muerte. Y Joab fue al rey y le dijo, y convocó a Absalón. Así que vino al rey y se inclinó sobre su rostro hasta el suelo ante el rey, y el rey besó a Absalón. Así que hay lo que parece ser este hermoso momento de reconciliación, pero no hay comunicación, no hay claridad, no hay arrepentimiento de parte de ninguna de las partes, no hay una verdadera reconstrucción de la confianza entre ambos. Y así Absalón sigue languideciendo y luchando internamente. De hecho, ha interiorizado tanto esto que ha comenzado a hacerse este voto a sí mismo. Sé que sería un mejor rey que mi papá. Sé que actuaría. Solo observa a su padre, observa cómo lidera. Como muchos líderes jóvenes, tiene esta espina y dice: dame el reino, dame el reino. Y comienza a conspirar contra su padre. En el capítulo 15 vemos cómo Absalón hace esto. Consiguió un carro, caballos y 50 hombres para correr delante de él. Así que ¿qué está haciendo aquí? Rey, ¿cierto? Así que imagina esto, ¿verdad? Tienes a Absalón en el carro con los caballos.
Como, esto es la pequeña Israel. Esto no es como Roma, ¿de acuerdo? Carro, caballos, 50 tipos corriendo delante de él. Es una imagen, ¿verdad? O sea, él quiere presentarse como rey. La historia continúa y Absalón usó para levantarse temprano y situarse junto al camino de la puerta. La puerta es en realidad el lugar de mucho comercio y de comunicación. Y Absalón se ponía allí donde sabía que los viajeros entrarían y saldrían de Jerusalén y él está justo ahí. Y cuando alguien tenía una disputa ante el rey, Absalón lo llamaba y le decía, así que él va en su carro con sus caballos y los hombres delante de él. Y llamaba al que pasaba por la puerta, oye, quiero conocerte. Él lo llamaba y decía, ¿de qué ciudad eres? Y cuando decía, tu siervo es de tal tribu de Israel, él le dice, oye, ¿de dónde eres, amigo? Dime tu nombre, cuéntame sobre tu familia. Está untando las palmas, ¿verdad? Como si estuviéramos en plena temporada de elecciones aquí. Los carteles están apareciendo, como si Absalón fuera un político absoluto al máximo. Lo veremos continuar aquí. Absalón le decía, versículo 3, mira, tus reclamos son justos, pero el rey no ha designado a nadie para oírte. Oh, tienes razón. Mi padre es lo peor. Solo mi padre gobernaba bien el reino. Siento mucho que no haya nadie para escucharte. No sé qué posible solución podríamos tener para ese problema. Es la campaña clásica de cualquier político como hoy, ¿verdad? Mira qué malos son los políticos en el cargo. Si tan solo me eligieras, entonces todo estará bien. La historia sigue. Entonces Absalón decía, si yo fuera juez en la tierra, entonces cualquiera con una disputa podría venir a mí y yo le daría justicia. Tengo la solución. Vota por Absalón 2026, ¿cierto? Y cuando alguien se acercaba a rendirle homenaje, él extendía la mano, lo tomaba y lo besaba. Así hizo Absalón con todo Israel que venía al rey para juicio. Así Absalón robó el corazón de los hombres de Israel. Absalón comienza a construir una coalición para que él destituya a su padre del poder de la corona. Y efectivamente Absalón se marcha, reúne a su gente, se prepara para marchar sobre Israel y esa noticia llega a David. Segunda de Samuel 15, versículo 13. Un mensajero vino a David diciendo, el corazón de Israel se ha ido tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que están con él en Jerusalén, levántense y huyamos, o si no, no habrá escape para nosotros de Absalón. Vayan rápido. No sea que nos alcance rápidamente y traiga ruina sobre nosotros y golpee la ciudad con el filo de la espada. David sale de allí. El rey escapa del palacio y se va. Ahora, imagínate, en las sandalias de David. Imagina, este hombre con sus defectos tenía como gran atributo su fidelidad. Era su paciencia, era su falta de voluntad para destituir a otros en autoridad. David, que había sido ungido siendo joven y sirvió al rey al que debía reemplazar, esperó paciente. Incluso cuando el malvado rey Saúl amenazaba su vida, él se niega a quitarle la vida, se niega a tomar su trono. Y ahora que está en ese lugar, su hijo está tomando el poder, su hijo está socavando, su hijo intenta destituirlo. Imagina la traición, el dolor, la pena, no solo por su hijo, también ante Dios. Dios, fui fiel, fui paciente. ¿Por qué me está pasando esto? No merezco esto. Sigue la historia en el versículo 30. Pero David subió al monte de los olivos llorando mientras iba, descalzo y con la cabeza tapada. Y toda la gente que estaba con él cubrió sus cabezas y subieron llorando mientras iban. Y le dijeron a David, Ahitofel,
está entre los conspiradores de Absalón. Y David dijo, oh Señor, por favor convierte el consejo de Ahitofel en necedad. El consejero de David se llama Ahitofel. Él ha traicionado a David y se ha ido para estar con su hijo, Absalón. Esta no es solo la traición de su hijo, no es solo la traición de la multitud, es también la traición de su consejero principal. David tiene el corazón roto. Huye de un reino que el Señor lo ungió para gobernar. Con su hijo, la misma razón por la que debe huir. Traición, las capas de pérdida allí, y esto de un hombre que había sufrido mucha traición en su vida. Su padre ignorándolo, sus hermanos burlándose de él, ignorándolo. Su primera esposa avergonzada de él y burlándose. El desprecio y la traición de su rey, aquel a quien sirvió tan fielmente Saúl y ahora su propio hijo y su consejero. Traición sobre traición y el corazón de David está roto. En medio de eso, la historia se vuelve aún peor. Absalón reside en el palacio, pero Ahitofel, su mano derecha, le dice, oye, ¿cómo puedo asegurarme de que la gente sepa quién manda aquí? Y Ahitofel le da mal consejo, una historia que inicia con perversión sexual y dolor, y traición termina con perversión sexual y traición y dolor. Versículo 20 del capítulo 16. Entonces Absalón dijo a Ahitofel, dame tu consejo, ¿qué hacemos? Ahitofel dijo a Absalón, ve a las concubinas de tu padre que él ha dejado para cuidar la casa, y todo Israel oirá que te has hecho un hedor para tu padre. Y las manos de todos los que están contigo se fortalecerán. Así que levantaron una tienda para Absalón en el techo, y Absalón fue a las concubinas de su padre a la vista de todo Israel. Perversión sexual a escala masiva, a escala de plataforma. Y es en este lugar de pérdida, de traición, de daño, de vergüenza, que David grita a Dios en el Salmo 3. Volvamos al Salmo 3 y naveguemos el Salmo de nuevo y esta vez callemos. ¿Qué nos está enseñando Dios a través de este Salmo de lamento? Comenzando en el versículo 1. Oh Señor, ¿cuántos son mis enemigos? Muchos se alzan contra mí. Muchos dicen de mi alma, no hay salvación para él en Dios. El primer aliento y amonestación para nosotros es ser honestos con Dios. Ser honestos con Dios. David no retoca esto. No lo suaviza. No lo hace ver mejor. No se embellece ante Dios. Él trae todo el peso de su dolor, de su pérdida y traición ante Dios, y le clama a Dios. Ahora podemos detenernos un momento y reconocer lo difícil que resulta esto. Existen muchas partes dentro de nosotros que creo que impiden que seamos completamente honestos ante Dios. Quiero decir, imagina que eres David en este momento, ¿cierto? Así que reconoces en medio de todo esto que hay mucha culpabilidad en tu propio corazón aquí. Podría haber un sentimiento de que merezco esto. Tal vez Dios intenta enseñarme algo en este momento que podría cortar nuestra comunicación con Él. Pero Dios dice, ven, ora a mí, tráeme tus heridas, permíteme hablar por mí mismo. Dios traerá corrección llamándonos al arrepentimiento en el lamento. Claro, pero antes de llegar a eso, debemos traer nuestra totalidad ante Dios. No permitas que tus propios filtros te impidan acercarte con honestidad a Él. Dios dice, sé honesto a mí. No lo filtres. No lo retoques. Tráeme tu yo imperfecto. Primero, sé honesto. Segundo,
recuerda que eres amado. Recuerda que eres amado. Aún en medio de la pérdida, el duelo, la herida y el dolor, recuerda que eres amado. Lee los versículos del 3 al 6. Quiero que escuches a David declarándose a sí mismo la verdad del amor de Dios. Pero tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria y quien levanta mi cabeza. Clamé en voz alta al Señor y Él me respondió desde su monte santo, Selah. Me acosté y dormí, desperté de nuevo, porque el Señor me sostuvo. No tendré miedo de muchos miles de personas que se han puesto en mi contra por todas partes. David se recuerda el amor de Dios en medio de la pérdida. Quiero analizar cada una de estas declaraciones que David hace sobre sí mismo. Cuando venimos a Dios con nuestros dolores, con nuestro duelo, Dios desea que lo encontremos como alguien presente, cuyo corazón se inclina hacia nosotros, lleno de compasión y amor. Y David se recuerda en el valle más profundo del amor de Dios hacia él. Él dice, tú, Señor, eres mi escudo. Dios, tú eres mi protector. Eres aquel ante quien no puedo protegerme a mí mismo. Y en medio de cualquier pérdida, de cualquier prueba, sabes que cada uno de nosotros, nuestra tentación es autoprotegernos. Queremos protegernos a nosotros mismos. Pero David dice, no puedo ser mi protector. Sé el escudo de mí. Un escudo antiguo. Habría sido pequeño, circular, tipo en la frente, un objeto tipo antebrazo. Habría protegido el tipo de la parte superior del cuerpo, el torso. Pero nota lo que dice David. Él dice, tú eres escudo alrededor de mí. Así que tenemos esta imagen, no de este pequeño escudo, sino de, imagina que estás jugando un videojuego hoy y como la burbuja de protección, ¿sabes? Obtienes la burbuja de protección a tu alrededor, ¿cierto? Y nada puede tocarte. Este es el escudo. Envuelve completamente a David. Dios, tú eres el lugar donde sé. Eres el único lugar que conozco en esta tierra donde puedo buscar refugio. Puedo saber que me proteges. Tú eres el escudo alrededor de mí. Y luego va a esta línea. Tú eres mi gloria. Mi gloria. En hebreo, kabod significa. Tú eres la pesadez, tú eres la sustancia. Dios, en un mundo en el que sé que mi corazón está tan desatado, mi identidad es atraída a todas estas cosas, a ser rey, a ser padre. Y todas esas cosas son solo como polvo siendo esparcido frente a mí. Tú eres la única cosa que me sostiene. Tú eres la única gloria en mí, Dios. Y luego esta hermosa línea, tú eres quien levanta mi. Esta es la imagen de quien levanta mi cabeza. Imagina a un niño pequeño que ha hecho algo malo y está avergonzado y tiene la cabeza baja. Mamá y papá se acercan al niño, quien no puede ni levantar la vista para verlos. Y mamá y papá se agachan y le levantan la barbilla. Mírame, hijo, te amo. Aunque hayas hecho mal, aún te amo. Piensa en el peso de este significado para David. Piensa en las capas de vergüenza en su vida que están siendo expuestas. Su pecado sexual expuesto ante toda la nación. El peso y la destrucción de ese pecado sexual a la vista de todos. El peso, la pérdida, la destrucción de sus fracasos como padre ahí para que todos lo vean, de un rey. Cada padre conoce esos lugares en nuestro corazón donde ser padre puede causar tanta vergüenza. Como padre de 2 adultos jóvenes me encuentro en esta etapa. Me encuentro mirando hacia atrás a los momentos que perdí, a los lugares en los que mis prioridades estaban fuera de lugar y pienso, ¿qué hacía? Mira esos lugares en los que respondí con ira a mis hijos. La vergüenza nos abruma, pero Dios levanta nuestra cabeza. Tu vergüenza terminó. Yo soy el que quita tu vergüenza de ti. Recuerda mi amor. Escucha la siguiente línea donde Él recuerda que Dios escucha y responde. Clamé en voz alta al Señor
Y él me respondió desde su monte santo. Dios es el que escucha y responde. Él es un Dios que escucha y se inclina. No hay oración que Él no escuche, ni una sílaba que pronunciemos ante la cual Él no se incline para escuchar. Clamamos en voz alta y Dios escucha. No es un padre distraído viendo el móvil. Él está cerca. Escucha con piedad, suavemente. Y escucha desde donde escucha. Él me respondió desde su monte santo. ¿Dónde está su monte santo? Jerusalén. El lugar que David abandonó, ¿se recuerda? Puedo haberme ido, pero el verdadero rey sigue en su palacio. El rey todavía reina. Y escucha. Y luego escucha este increíble giro increíble. Me acosté y dormí. Desperté de nuevo porque el Señor me sostuvo. Nuestra ansiedad, nuestro duelo, nuestro lamento, a menudo nos lleva a lugares en los que nuestros corazones están agitados hasta el punto de que simplemente no podemos dejar de intentar arreglarlo, intentar crear estrategias, intentar seguir adelante. Y nuestras mentes no se detendrán porque estamos protegiéndonos de crear estrategias. Pero en lugar de estar ahí, David se ha dedicado ahora a hablar de Dios. Y mientras habla de las maravillas y el cuidado de su Dios misericordioso, Él duerme. el Dios que le da el pan diario lo cuida. El Dios que le da aliento lo sustenta. El Dios que ayuda a cada neurona de su cerebro a funcionar lo sostiene. Él descansa porque confía en Dios. Dios te ama. En medio de tu pérdida, de tu dolor, de tu sufrimiento, de tu pena, de tu tristeza y de la angustia de tu alma, no olvides, recuerda el amor que Dios te tiene. Primero, sé sincero. Segundo, recuerda que Dios te ama. Tercero, vamos al versículo 7. Y recordamos de nuevo, ser honestos con Él. Sé honesto con Dios. Escucha el versículo 7. Levántate, oh Señor, sálvame, oh Dios mío, porque golpeas a todos mis enemigos en la mejilla, rompes los dientes de los malvados. Vaya, está bien. Algunos quizás se sentían cómodos con la honestidad 1.0 de David, pero la 2.0 es demasiado. O sea, nos parece bien el, oye, se burlan de mí, Dios. Dicen que no hay salvación para mí. ¿A dónde voy a ir? Pero golpear a mis enemigos en la mejilla, romper los dientes de los malvados, eso nos parece un poco excesivo. ¿Qué hace David? ¿Qué dice? Primero pide que Dios traiga humillación a su enemigo, un golpe en la cara. Era una humillación en esa cultura. Humíllalos, Dios. Y segundo, esta no es solo una pequeña bofetada, es un golpe divino que destroza los dientes de los malvados. Puedes imaginar a David recordándose como pastor, salvando a una oveja de las fauces de un lobo, tomando su garrote y golpeando al lobo los dientes, rompiéndose al impacto. Un animal sin colmillos no es un depredador. Sin dientes no es amenaza. Acaba con la amenaza de este, dice David. Ahora pausa. Y las palabras de Jesús. Recen por quien los persigue. Amen a sus enemigos. ¿Cómo conciliamos esto? ¿Se nos permite orar esto como cristianos? Argumentaré que sí. He aquí por qué. He aquí por qué. Porque las oraciones ya están, los sentimientos ya están en nuestros corazones y Dios nos quiere a todos. Así que tráelo, dice Dios, cuéntamelo, háblame y confíamelo. Confía tu ira a mí, confía tu amargura a mí, confía tu deseo de venganza a mí. Aquí vemos la diferencia entre David y Absalón, ¿no? No es que Absalón fuera el resentido
y el que buscaba venganza y justicia, y David no. No, ambos hombres estaban amargados, ambos justificadamente. Dos hombres que estaban enojados justificadamente, dos hombres que querían justicia justificadamente, pero Absalón lo toma en sus propias manos. Él lo toma él mismo. Él intenta conseguir esa justicia por sí mismo, traer esa venganza por su cuenta. Y David lo lleva al Señor. Dios, necesito que seas tú quien haga justicia. Por favor, arregla esto. El cristiano es quien que lleva esas heridas, esas amarguras, esas pérdidas a Dios y las coloca en la mano del Todopoderoso y dice: Dios, solo tú puedes arreglarlo. Te lo entrego a ti. Primero, sé honesto. Segundo, recuerda, Dios te ama. Tercero, sé sincero con Dios. Cuarto, mira a Jesús. Mira a Jesús. El versículo final dice esto: la salvación es del Señor, tu bendición sea sobre tu pueblo, Selah. La salvación, dice David, te pertenece a ti. El comienzo del pasaje empieza con esta burla. Estás fuera de la salvación de Dios, David. No vas a ser salvado. Y David se aferra a esta verdad. Sé que Dios traerá su salvación. De hecho, la salvación es su nombre, es su esencia, es su ser. Esa palabra que aparece aquí 4 veces es Yeshua. Ese es el nombre de Jesús, Yeshua. La única salvación que vendrá está en las manos de Dios, el Hijo de Dios, que camina hacia nuestro dolor, que camina hacia nuestro quebrantamiento, que camina hacia la injusticia de este mundo y es aplastado por ella solo para aplastarla con el poder de la resurrección. ¿Escuchas la promesa de David y a lo que se aferra? Es que Dios traerá salvación a su pueblo. No sé si Dios, tú me la traerás a mí. No sé si la veré en mi vida, en mi tiempo, pero sé que tú la vas a traer. Está segura en ti. Y Jesús mismo es quien la aseguró. Y el Salmo de Lamento. No sé dónde te encuentras hoy. Quizás escuchas este sermón y no estás en un tiempo de profundo lamento. Alabo a Dios por ello. Quiero animarte a que a veces las mejores formas de prepararse para temporadas de duelo, porque vendrán para todos nosotros, para tiempos de dolor, porque vendrán para todos, es cuando no estás en esas temporadas. Tenemos algunos recursos que pondré aquí en la pantalla. Tenemos impresiones en el vestíbulo, si quieres, una copia física de ellos. Te animo a tomar uno. Quizás tengamos un código QR. Ya veremos. Hay copias físicas y están en nuestra web. Preparen sus corazones, profundicen. Reconozcan que Dios está ahí. Dios es quien está esperando por ti. Él te está invitando a entrar. Él te está confiando este dolor y Él está diciendo: ven más profundo conmigo en tu pérdida, porque te quiero a ti. Incluso cuando es un caos. Tal vez más cuando es un caos. Tráete a ti mismo a mí. Es perfecto terminar en comunión. Un lugar de desorden, de quebrantamiento, de un recordatorio de que Dios no se queda lejos en nuestro desorden. Él no se mantiene lejos en nuestro dolor, sino que entra en la persona de Jesucristo. Él entra en nuestro dolor, en nuestra pérdida y se acerca a nosotros. Y si sigues a Jesucristo, este es el lugar donde nos encontramos con Dios. Y si has puesto tu confianza en Cristo, te invito a la mesa hoy, donde recordamos que Jesucristo es quien fue quebrantado por nuestra sanidad, que Él es nuestra salvación. Si hay elementos al frente y atrás, tenemos opciones sin gluten. Así que si quieres levantarte y tomar esos elementos, te damos la bienvenida a la mesa. Si sigues a Jesús, si estás en casa, les invitamos a la mesa. Si no están con nosotros, quizás estén enfermos o de viaje, les agradecemos por adorar con nosotros. Les invitamos a tomar los elementos y participar con nosotros. Vamos a la mesa.
La noche antes de que Jesús fuera crucificado, les dijo a sus discípulos que Él entraría en lo profundo de su dolor y de su pérdida. Que el que no está roto, el hombre Dios y hombre total, entraría en nuestra rotura, tomando nuestra rotura sobre sí mismo, para ser sanados. Dios se acerca a nosotros, que ha vivido la profundidad de la pérdida, la experiencia, la profundidad de la traición y humillación, traición, y lo ha hecho porque Él mismo anhela estar con nosotros y nos sana. Jesús tomó el pan y lo partió. Dijo: este es mi cuerpo por ustedes. Al comerlo, háganlo en memoria mía. Comamos. Jesús quebrantado, gracias por humillarte, de que hayas recorrido el valle de sombra de muerte, de que hayas vivido las mismas pérdidas que nosotros hemos vivido, y que al hacerlo, Señor, has traído sanidad y esperanza, compasión y piedad. Jesús, gracias por ser nuestro Salvador. En tu nombre, amén. Jesús tomó la copa y al verter la copa dijo: esta es la alianza en mí, sangre vertida para el perdón de todos sus pecados. Él nos recuerda que el quebrantamiento fundamental es entre nosotros y Dios, es por mi pecado. Esa es la ofensa. No hay profundidad de injusticia, de traición, de rechazo que yo haya experimentado. Todo eso palidece ante cómo he rechazado y traicionado a Dios. Pero en Jesús, Yeshua, salvación, Él toma sobre sí mismo estar con nosotros. Y Él los sana. Esta es la copa de la nueva alianza, mi sangre derramada para el perdón de todos sus pecados. Cada vez que beban de ella, háganlo en memoria de mí. Bebamos. Jesús, gracias. Gracias por tu sangre. Gracias, Señor, porque nosotros que te hemos causado dolor, que te hemos traicionado, que hemos pecado contra ti, que hemos ofendido, tu belleza, tu perfección, tu santidad, tu justicia, viniste por nosotros y sufriste y moriste por nosotros para que pudiéramos ser uno contigo. Gracias por quitar nuestra vergüenza y culpa y traernos a ti por medio de la sangre de Jesucristo Yeshua, nuestra salvación. En su nombre, amén, amén. Gracias. Respondemos de pie y cantando.